RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy, en este programa, vamos a hablar de un tema, creemos que de moda, pero que no debería ser por las malas noticias, sino por las buenas noticias también. Vamos a hablar sobre el tema del derecho de acceso a la educación, libre de violencia escolar y niños inclusivos. Para ello, he invitado a una gran amiga y también abogada, defensora de muchos temas de mujer, larga experiencia tiene, Elizabeth Sea, que es directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenida, Elizabeth, gracias por aceptar estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Yo feliz de hablar de estos temas tan necesarios para la población. Bien, en tu experiencia, tú has sido asesora en el Congreso, estás vinculada a temas de derechos humanos. A veces piensan que derechos humanos tiene una vertiente política o una corriente ideológica detrás. Así es. En tu caso es distinto, o sea, tienes una amplitud del tema. Cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia que tú tienes y ahí vamos ahondando un poco en el tema de la violencia escolar, el acceso a la educación. Bueno, definitivamente cuando uno habla de los derechos humanos siempre tiende a darle ese tinte ideológico sin saber que derechos humanos son valores que les pertenecen a todas las personas sin distinción de ningún tipo de diario político, ni moral, ni tampoco ningún tipo de posición que uno pueda tener. Los derechos humanos nos pertenecen a todos, hombres y mujeres, y en esa línea es que nosotros como instituto, ¿no?, tenemos este deber de promover los derechos humanos, tanto en su conocimiento como en la garantía de su eficacia, ¿no? Entonces esta proyección social que trabajamos nosotros a nivel del instituto cubre todos los espacios. Nosotros no solamente trabajamos con la sociedad civil, ¿no?, léase solamente ciudadanos o personas individuales, sino también trabajamos con partidos políticos, trabajamos con el mismo Estado peruano, ¿no?, porque lo que uno debe de entender es de que promover el respeto de los derechos humanos es un deber de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y creo que en esa línea es que nosotros venimos trabajando. ¿Y hace cuánto tiempo estás ahí en el instituto? Porque algunos dirán, había un instituto de derechos humanos, porque en la San Martín es una universidad muy grande que tiene diversas escuelas, la universidad tiene sedes por todos lados, de monstruosas infraestructuras, y la más conocida en el lado político, más por la escuela de gobierno, si quieren decirlo, pero ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Y cómo llegas tú también? O sea, y estás ahora liderando ya hace un buen tiempo, creo, no es hace poquito, ¿no? No, ya tiene 5 años el Instituto de Creación. Yo tengo toda una vida en la Universidad San Martín de Porres, comencé en la Facultad de Derecho, he pasado por todos los cargos de dirección. Parezco joven, no lo soy tanto. Creo que es la buena vida y la gracia de Dios la que me tiene así, con este espíritu tan joven, ¿no?, tan dinámico. Pero sí, ya tenemos 5 años donde ya estamos haciendo una labor de investigación muy fuerte, capacitamos funcionarios públicos, porque lo que nos interesa a nosotros sobre todo es sensibilizar. Los derechos humanos no se aprenden, uno no se los memoriza, ¿no? Los derechos humanos los tienes que sentir. Sensibilización es nuestra primera labor. Sí, porque después saber qué son los derechos humanos, conocer los derechos humanos, pero otra cosa es que se concretice en una actitud, en una conducta. Así es. ¿No? Porque y formarte en eso, ¿no? Exactamente, que es distinto, o sea, porque si no, para eso lees libros, o sea, así es. Ya está. Y Así haces es. un discurso que conocemos en general en el sector. Y ese es el gran error, por ejemplo, de muchos activistas en derechos humanos, ¿no? Se limitan de repente mucho a escribir, de repente mucho a la asesoría, a la consultoría en derechos humanos. Mucha data, ¿no? Mucha data, pero eso, ¿no? no nos dedicamos a lo que realmente
es una labor esencial de una persona que se dedica a defender derechos humanos, que es el apostolado, ¿no? Y el apostolado comprende sensibilizar, comprende recorrer, ¿no? Diferentes rincones del país, ver nuestra realidad y llevarle a todas las personas, ¿no?, este conocimiento de los derechos humanos e informarles sobre cuáles son los derechos que los asisten y cuáles son las garantías que los protegen. Claro, y tu experiencia, mencionabas que también dentro del instituto, bueno, la parte de sensibilización y todo, has trabajado con partidos políticos, perfecto. ¿Cómo reciben este tema los partidos políticos? Porque a veces dice derechos humanos es sector izquierda, ¿no? O sea, si hablamos en las bancadas, ahora que no sé cuántas hay en el Congreso, siempre se vinculan a un sector, ¿no? Pero estoy seguro que en otros sectores de otras líneas políticas también se hablan de estos temas, y a veces has tenido llegada, has hecho algo, has trabajado con ellos, les has dado alguna información o capacitación de repente, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. En estos 5 años nosotros hemos trabajado no solamente con el Congreso de la República, diferentes comisiones conformadas por diferentes bancadas, sino también hemos trabajado con ministerios, ¿no? Entonces, nosotros al momento de, por ejemplo, dar una capacitación en derechos humanos, no hacemos el distingo entre cuál es la tendencia política entre uno y otro, ¿no? Quizás en algún momento se encontramos por algún partido político alguna reticencia, por lo que tú dices, bien señalas, ¿no? Esto es un tema de izquierda. No, no es un tema de izquierda, esto es un tema puro de derechos. Son parte de los compromisos internacionales que el Estado peruano ha asumido y que tiene que cumplir a cabalidad, y lo hace justamente a través del rol normativo y el rol de políticas públicas, ¿no?, de administración. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Perfecto. Hacer entender que el funcionario público y el servidor público, sus funciones están absolutamente y directamente ligadas a lo que es el ejercicio pleno de los derechos. Qué importante es esto. Y ahora sí ya tratemos de aterrizar y comencemos a bajar toda esta experiencia, cómo entrar en el tema educativo, ¿no? Porque el tema educativo siempre es de moda, y más en esta época, cuando empiezan, si vemos las noticias, todo el tiempo es, ¿no?, que falta infraestructura, que falta esto. Siempre hablamos de lo que falta. Pero creo que en esta materia, en el sector de educación, algo se ha hecho y seguro falta algo por hacer de forma propositiva. Entonces, coméntanos un poquito en el derechos humanos, educación, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué propones incluso abiertamente a las autoridades ahora competentes que se podría realizar o trabajar, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de derecho a la educación desde el enfoque de los derechos humanos, hablamos de un derecho social del cual se tiene que garantizar primeramente la accesibilidad. Accesibilidad de todas las personas, hombres, mujeres, ¿no?, niños, niñas, adolescentes, a poder educarse, ¿no?, y que sea una educación de calidad. ¿Qué cosa significa una educación de calidad? Muchas veces nos quedamos en la infraestructura, muchas veces nos quedamos en que existan pues docentes capacitados, ¿no? Nos metemos en un litigio eterno sobre el tema de la currícula escolar, ¿no? Y entonces ahí decimos, bueno, eso es educación, ¿no? Sí. No, la educación va muchísimo más allá de eso, ¿no? Entonces hay definitivamente el sistema educativo no solamente están comprendidos por, la escuela, están los docentes, están las autoridades escolares, está la comunidad también, están los padres de familia. Entonces nosotros lo primero, cuando hablamos de derecho a la educación, primero hablamos de que debemos de activar esa sinergia entre todos los agentes educativos, ¿no? Y que todos se involucren activamente en lo que es el proceso educativo. Entonces, nosotros partimos de que el derecho a la educación, cuando hablamos de accesibilidad, es que tenemos que crear todas las condiciones necesarias para que todas las personas puedan acceder. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un sector de la población de vulnerables, ¿no? Marcada vulnerabilidad. Cuando hablamos de educación, generalmente vamos a tocar pues el aspecto de la desigualdad que afrontan, por ejemplo, niños en situación de discapacidad o con habilidades diferentes, ¿no? Y otra parte también de una población vulnerable, que no necesariamente tipificada como una categoría, como nosotros llamamos de sospechosa de discriminación, pero son aquellos niños que sufren violencia, ¿no? Entonces, la violencia escolar se transforma en una barrera para el acceso a la educación,
¿no? Entonces, con la violencia escolar no cuenta con los mecanismos y los procedimientos adecuados, ¿no? Y efectivos sobre todo. Y cuando hablamos de violencia escolar, estamos hablando física, pero también psicológica, por supuesto, toda la amplitud que hay, ¿no? Que podremos supuesto. profundizar en el siguiente bloque, ¿no? Pero es interesante el tema de la violencia escolar porque se escucha mucho la palabra famosa, ¿no? El famoso bullying, pero que no es el único, que no es el único, creo que violencia escolar, que sería bueno que a los radioyentes y las personas que nos escuchan no crean que violencia escolar se remite al bullying, porque ese es un grave error y creo que el enfoque del Ministerio de Educación ahí es un error, es una crítica a pensar que solamente el bullying es un tema de violencia escolar. Totalmente Existen de acuerdo. más cosas y creo que podríamos conversar en el siguiente bloque, pero me hablabas el acceso a la educación, ¿no? La accesibilidad. A veces confundimos, y le digo por experiencia ya profesional, que acceso a la educación es cobertura solamente. Exacto. ¿No? Totalmente. Esa diferencia podrías profundizarlo, porque es importante, porque a veces el padre dice, no, o bueno, los informes OCDE, que es muy famoso porque el Perú quiere ingresar a la OCDE, y la cobertura en el sector de educación ha aumentado, la accesibilidad le llaman, ha llegado a porcentajes muy cercanos al promedio que pide la organización de la OCDE. Ok, pero ¿eso es accesibilidad o eso es cobertura? Así es. Y se Totalmente confunde, ¿no? No sé si podemos profundizar un poco Claro, más por supuesto. Desde el enfoque de los derechos humanos, cuando hablamos de accesibilidad, no solamente hablamos de crear las condiciones para poder entrar, acceder, sino permanecer, o sea, poder integrarte a un sistema educativo y poder permanecer en el sistema. ¿Qué significa permanecer en el sistema? Significa de que este sistema educativo, este proceso educativo debe presentar todas las condiciones necesarias para que el niño, la niña, el adolescente pueda desarrollar todas sus habilidades, sus potencialidades, ¿no? Entonces, esto tiene que darse a lo largo de toda su formación escolar y posteriormente también ya con la educación superior, ¿no? Estamos hablando de educación básica y la educación también superior. Entonces, cuando uno habla de accesibilidad, no solamente habla de, como bien dices tú, la cobertura del servicio educativo, sino también que este servicio educativo pueda incluirlo exitosamente en el proceso educativo, ¿no? Entonces, que ese niño pueda permanecer, ¿no? Educarse hasta llegar a la etapa y culminar esa etapa educativa y que le dé las herramientas necesarias para que posteriormente pueda... Es un símil a lo que pasaba en tiempo, ¿no? O sea, de alguna manera como un ejemplo para que los radioyentes puedan seguir entendiendo mucho más lo que nos estás explicando es... A veces decimos, bueno, los alumnos de tal academia o tal modalidad, ¿no? El sistema preuniversitario, por ejemplo, que estuvo en boga muchos años y todavía tiene mucho de ello, los chicos ingresan a la universidad. Pero nadie se pregunta si en cuántos años salió. O sea, ese es el acceso, ya, ingresó, listo. Así es. Pasó la prueba de que de 100 uno entra. Así es. Perfecto. Este chico es un erudito, coeficiente intelectual muy alto, o tiene mucha desarrollada la habilidad en este aspecto de los exámenes. Pero en el largo del camino de la universidad o el instituto superior en general, necesitas de otras habilidades y otras herramientas que te tiene que dar la educación o la institución para poder desarrollarte, porque si no, ya ingresaste y ¿qué viene después? Así es. Entonces es lo mismo que pasa con la cobertura, ¿no? Podemos tener millones de colegios, bien construidos o mal construidos, depende cómo lo veas, con qué ojo lo quieras ver, pero al final el chico llega al colegio, el niño, y tiene todas las herramientas necesarias para poder desarrollarse. Que no solamente quiere decir que llegue el kit del ministerio o quiere llegar o que llegue Colibarma, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros no entendemos un concepto que en los derechos humanos se ha desarrollado plenamente, que es el desarrollo integral de la persona. Cuando hablamos de desarrollo integral, solamente pensamos de que desarrollo integral es hacer que la persona pues tenga los medios suficientes para poder subsistir, para poder comer, para poder vestirte, para poder acceder a un servicio de salud, y poder educarte. No, este desarrollo integral de la persona implica que en todas sus dimensiones, cognitiva, espiritual, emocional, ¿no?, física, pueda desarrollarse, y eso se tiene que dar en el proceso educativo necesariamente. Entonces, cuando tú hablas de educar a un niño, muchas veces, o a una niña, tú simplemente, como bien dices, ¿no?, nos ceñimos a un patrón genérico y lo aplicamos a
todos los niños y a todas las niñas sin personalizar la educación. Y este es justamente el escenario que en el cual nosotros no pasamos la prueba en la educación integral de los niños, al cual nos enfrentamos cuando ya estamos frente a niños inclusivos. Cuando ya estamos frente a un niño con discapacidad, si el sistema no funciona para los niños, ¿no?, que tienen potencialidades, habilidades y que no tienen ningún tipo de barrera de discapacidad, cuando ya estamos en el escenario de la discapacidad, el sistema pues queda corto y definitivamente a ese niño no le alcanza. Entonces, si tú vas a hablar de inclusión en el sistema educativo, para mí todavía es un tema del cual... No podemos con la cobertura, o sea, ya estamos queriendo inclusión. Exacto. Y a veces los maestros no están preparados. No solamente porque el maestro no esté preparado, sino también no se dan las condiciones para que ese niño ingrese a una educación, entre comillas, tradicional, por no llamar otro término, y que pueda acceder al tema educativo, ¿no? Si a colegios que tienen todos los recursos que puedan tener, y no es cuestión de recursos solamente, no es cuestión de recursos, hay un choque. Así es. Hay un choque no solamente del aspecto de los alumnos, que creo que los niños son menos resistentes al tema, es un choque social, porque los mismos padres a veces dicen, no, o sea, basta la cuota de inclusión tanto, que, o sea, mi hijo va a estudiar con este tipo de alumnos, por no calificarlos como lo califican por respeto a estas, porque son seres humanos. Así es. Y los padres mismos también chocan contra eso, ¿no? O sea, se ve en colegios privados, públicos, en privados de nivel, si quieres, estratosfero, ahora que está de moda, porque la noticia que está viniendo del lado del Congreso es que van a cambiar las pensiones escolares, están en ese tema. Ahorita acá en Lima y bueno, en todo el Perú va a ser una novedad, está por ver si eso se aprueba, pero a eso voy, o sea, es un tema más social también. Por supuesto. Que no solamente implica... Porque me ha pasado casos en escuelas en que niños inclusivos ingresen y como promotor o asesor de colegios me ha tocado aceptarlos y bueno, las condiciones se han dado, pero los padres de familia se te van encima. Así es. Así es. Tú has dicho un problema real, ¿no?, que no se aborda a través de una norma. O sea, hay algo bastante importante que hay que tener en cuenta. Nosotros creemos que llenándonos de normas, ¿no?, que normativizando el sistema ya tenemos un sistema exitoso. Mentira, no es así, porque la norma es un papel frío al final. Si tú no tienes los mecanismos, vuelvo a la idea anterior, si tú no haces que los agentes del sistema educativo todos funcionen, comunidad educativa, padres de familia, todos realmente entren en esta perspectiva de inclusión, pues definitivamente lo que hagas con la norma se queda en la norma, ¿no? Entonces, nosotros ahorita, por ejemplo, de acuerdo a esta encuesta nacional continua, nosotros tenemos cerca a 373,000 personas que tienen una situación de discapacidad y están en edad escolar. Entonces, de acuerdo a estas encuestas, y dicho sea de paso, ahí también hay un talón de Aquiles, no hay estudios continuados, permanentes, no hay estadísticas que tengan un monitoreo en cuanto a en todo lo que es este tema de inclusión, y son cifras frías, ¿no? A la fecha creo que tenemos algo de, si es que no es más, algo del 6-7% de personas con situación de discapacidad incluidas en el sistema educativo. Entonces, eso es preocupante. Eso es preocupante, ¿por qué? Porque volvemos a la idea, ¿no? Si nosotros no garantizamos a un niño, a una niña que no sufre discapacidad, una educación que le garantice que integralmente se puede insertar a un mundo laboral, hacerle frente a un proyecto de vida, menos a un niño en situación de discapacidad con todas las barreras que existen, ¿no? Entonces, la inclusión no es solamente norma, la inclusión no es solamente hacer que el niño ingrese a un colegio y verlo, porque como bien dices tú, el trabajo del Congreso a mí me ha ayudado, sobre todo en algún momento en el apoyo que yo di a la Comisión de Educación, ir a visitar a los colegios y ver cuál era la inclusión, el concepto de inclusión en los colegios. Ver a un niño en una carpeta a un lado de la clase, porque el niño tenía pues una discapacidad intelectual. Entonces, ¿cuál era la inclusión? La señorita, la profesora, se tomaba 5 minutos más para explicarle a él que al resto de los niños, mientras el resto de los niños jugaba, estaba en el desorden, y el otro niño, que no podía concentrarse, estaba todo cohibido. Entonces, entraba el personal de la comisión
Y los demás niños eran participativos y el otro niño no, parecía un niño excluido, no un Más que niño incluido. incluido. Entonces, digamos, ¿cuál es realmente, me pregunto yo, cuál es la visión que tiene el Estado peruano de la real inclusión? No, es que la visión que se tiene, y creo que ahí respondo un poquito a la respuesta, que el análisis que he tenido como educador es que la visión que se tiene es, bueno, mi función es normar o legislar, por un lado, e implementar programas, punto. O sea, pero eso no concretiza el tema. No. O sea, si no nos quedamos en puras normas, en puras leyes o en puras formaciones de capacitación. Hacemos decenas de horas de capacitación a los maestros, gastamos muchísimo del presupuesto, pero eso no se concretiza. Así es. Porque lo que se tiene que cambiar es la conducta, por un lado del maestro y por un lado de la sociedad, de la comunidad educativa que tú decías. Porque si la comunidad educativa no cambia, olvídate, o sea, por más que tengas al mejor maestro del mundo, ¿no?, sentado ahí con los alumnos, si los padres son los que influyen en los pequeños, pues obviamente, automáticamente, ya desde de saque, ya está excluido. Así es, así es. Y lo que pasa es que también la barrera de la discriminación es una barrera contra la cual nosotros no sabemos pelear o no sabemos combatir, ¿no? Entonces, para decir que va a haber inclusión, primero tienes que ir eliminando estos sesgos culturales que tenemos, los estereotipos. Exacto. Los estereotipos es algo que no se ataca en el sistema educativo. Entonces, si nosotros no atacamos los estereotipos, ¿no?, esa formación cultural, porque el colegio puede hacer mucho por un niño, pero ese niño vuelve a la casa y en la casa regresa el estereotipo. Y entonces, ves, es el colegio contra el hogar. ¿Cómo Exacto. hacemos para armonizar que la información sea la misma, ¿no?, y que no llegue el padre de familia a decirle al colegio, oye, ¿qué le estás enseñando a mi hijo y si yo le estoy enseñando esto, ¿no? O peor, que el padre ni se interese y que más bien en el hogar le diga, oye, ¿sabes qué? Acá se hace como yo digo. Así es. Entonces, ese es el problema, hay un divorcio. Hay un divorcio, totalmente de acuerdo, hay un divorcio. divorcio. Bueno, vamos a seguir conversando, Elizabeth. Quisiéramos ahondar ahora lo que viene en el tema de la violencia escolar. Creo que es importante tocarlo también desde el punto de vista de los derechos humanos, que es importante que el padre de familia que nos escucha, el maestro, la autoridad, pueda entender esto. Te pido por favor que nos acompañes y vamos a una pausa y regresamos por Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Bien, queridos amigos, volvemos a Hablemos de Educación. Estamos con Elizabeth Sea, doctora y además especialista en todo lo que es derechos humanos. Elizabeth, estaba diciéndote antes de la pausa poder conversar sobre el tema de violencia escolar, desde el enfoque de derechos humanos. Habíamos dicho que violencia escolar no necesariamente es solamente bullying. Así es. Entonces, explícanos eso, por favor, a los padres de familia o a los maestros que puedan entender. Ayúdanos a abrir el pensamiento, Por supuesto, desde la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional del cual el Estado es parte y tiene obligaciones contraídas en base a él, se establece de que toda forma de maltrato, ¿no?, hacia los niños es considerado violencia, ¿no? Es maltrato físico, maltrato psicológico, emocional. Y que esto no solamente viene de su par, no puede venir solamente de un niño. En la comunidad educativa puede venir de un profesor hacia el niño, de los padres hacia los niños, ¿no?, del director hacia los niños. Entonces, la violencia escolar incluso, te quiero dar un alcance más desde el enfoque de los derechos humanos, un poco regresando al tema de los niños inclusivos, ese niño que está siendo excluido del servicio educativo, que sufre y adolece una discapacidad, también está sufriendo violencia en el colegio. Entonces, la violencia escolar no solamente es el enfrentamiento o digamos la pelea que existen entre dos niños o la discriminación que sufre un niño respecto del otro, porque el otro pues ejerce algún tipo de poder sobre él, ¿no? Coacción, etcétera, violencia, o sea, ejerce violencia física, psicológica, sino que también esto se puede dar
a través de los profesores. Y eso es una forma de violencia que muchas veces no se trata y no se ve. Sí. O de los directores, o de las normas también del colegio que muchas veces violentan a los niños, ¿no? Y eso es algo que no se trata. Entonces nos quedamos en el bullying, ¿no? Y cuando imaginas bullying, imaginas una pelea entre dos estudiantes o entre un grupo de Claro, estudiantes o contra un grupo de niño. estudiantes a un alumno, Así ¿no? es. Y entonces ahí viene la plataforma Así se ve, Así es. que tuvo en su momento una muy buen alcance, fue una muy buena iniciativa. Creo que el ministerio ha dejado un poquito de lado el tema, o lo tiene, pero lo ha puesto a un costado, y porque creen que violencia escolar es solamente el bullying en ese aspecto, pero a veces hay violencia escolar donde el maestro agrede al alumno, o el director, los directivos, o padres de familia. Los padres de incluso, ¿no? familia, Porque los así padres es. de familia también son parte de la comunidad educativa. A Por veces supuesto. no entienden, a los papás a veces no entendemos, y yo como padre, que para que el alumno sea formado, o sea, tu hijo o tu hija, en buen romance, no solamente va al colegio. En Así el colegio se da un complemento del aspecto formativo que ya viene en casa, señores. O sea, si en tu casa no vas a colaborar con el proceso educativo de tu hijo y los vas a deformar, entonces de nada sirve el mejor colegio del mundo. Así es. Así de claro. Entonces, lamentablemente tenemos casos, y constantemente, que pensamos que los colegios son solamente, perdón la palabra, pero suena bien feo lo que voy a decir, depósito donde los alumnos van. Y yo tengo una mirada un poco distinta, y esto sí en base en la experiencia del tema de la violencia escolar. Por ejemplo, este sistema de prevención de violencia escolar nos trae a este CONEI, ¿no? Este Consejo Educativo Institucional, que también está conformado por padres de familia, digamos como la entidad dentro de lo que es el colegio, que debe de, tratar de procesar estas denuncias de violencia escolar y buscar pues una solución, una alternativa para que los niños, tanto la víctima como el agresor, no pierdan el año escolar y no se les separe del sistema educativo, porque lo que se quiere es más bien resocializarlos, reintegrarlos al proceso educativo, no aislarlos. Pero este mecanismo no funciona. Y además, nosotros nos esperanzamos en un mecanismo dentro del colegio y nos olvidamos que también este tema del servicio de educación también es parte de la responsabilidad de la comunidad. Entonces, los gobiernos locales aquí también tienen una labor que hacer. ¿Por qué? Porque más allá del colegio y las normas, también para poder integrar a los padres de familia, ¿no?, al colegio, y que se interesen por el proceso educativo y que se interesen por estas situaciones de violencia, también podríamos tener un apoyo municipal muy interesante, ¿no? Y de repente hacer algún tipo de campaña para que todos los vecinos se puedan involucrar en la prevención de la violencia escolar. Porque volvemos al punto que tú bien planteabas. Esto es un tema cultural. Cuando hablamos de eliminar la violencia en cualquiera de los escenarios, primero, cuando vas a tú abarcar el tema de prevención, tienes que eliminar todos estos estereotipos socioculturales que se dan, ¿no? Y que nosotros los aceptamos y los toleramos. Entonces, si no trabajamos activamente con los padres de familia y buscamos involucrarlos, o sea, tú puedes tener protocolo, ¿no?, para poder hacer el seguimiento y el tratamiento de la violencia escolar. Tú puedes tener estrategias, tú puedes tener normas, puedes tener CONEI, puedes tener lo que tú quieras, pero como bien dices, no se va a operativizar. Mientras tú no integres a todos los agentes del sistema educativo, no vas a conseguir que todos esos mecanismos funcionen, ¿no? Y eso es algo que lo estamos dejando de lado. Otra cosa, esto es intersectorial, no solamente es del Ministerio de Educación. Aquí hablamos también del tratamiento emocional, mental de los niños. Entonces, ¿quién se tiene aquí que comprar también la tarea? El Ministerio de Salud. ¿Cuántas campañas orienta el Ministerio de Salud para la prevención de la violencia escolar? ¿No? Podríamos contarlas. Y si es que nos vamos a las regiones donde existe un mayor índice de violencia, ausente está el tema. Entonces, nosotros no estamos operativizando bien el sistema de prevención. Y cuando ya tenemos un escenario de violencia, tampoco ni la comisaría se compra el juego ni el Ministerio Público. Y tú bien sabes, que conoces sus temas educativos, que todos entran aquí a tallar Indecopi, ¿no? Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer. Es intersectorial, pero yo digo, funciona como un mecanismo intersectorial.
Todos ¿Quién tienen asume su la responsabilidad. responsabilidad? Exacto. O sea, al final ¿Quién todo dice, es no, eso es responsable? culpa de tal, eso es tal, no, es Exacto. competencia de tal, es competencia de tal. Oye, Exacto. señores, será competencia del que tenga que ser, pero alguien tiene que liderar Alguien esto, tiene que liderar. porque si no, se van a echar la pelota, como se echan la Así pelota. es. Y los Ok. gobiernos locales también están ausentes en el tema. Totalmente, porque los gobiernos locales lo que hacen muchas veces, ¿no? En el sector de educación, por lo que he visto, primero, gobiernos regionales sí tienen competencia. Los locales, hasta cierto punto, ¿no? Y a veces nos pueden chocar con cosas que el ministerio trae desde Lima a las regiones. El gran problema que veo es que todo se embotella, el Ministerio de Educación pone normas, en fin, formación, queda en las sugerencias en los gobiernos regionales y lamentablemente los gobiernos locales se comienzan a preguntar ¿y qué hacemos qué hacemos nosotros? Porque nosotros del proyecto educativo local no pasamos, del PEL, famoso PEL, que es un documento que en realidad muy bien muchas municipalidades lo tienen, porque sirve para muy buenas consultorías, y tienes tu hermoso PEL en papel Un papel de fino. alta calidad y en full color, y lo has hecho de una manera espectacular, has consensuado, has hecho mesas de grupos de trabajo, ya, ok, ¿eso cómo se aterriza? Así es. No se sabe. Entonces, y tienen los recursos, y a veces quieren hacer los gobiernos locales lo mismo que hace el Ministerio de Educación y hacen competencias. Claro ejemplo, ¿no? Me acuerdo hace poco el Ministerio de Educación, a nivel nacional, hizo un programa de formación de directores, fíjate, ¿no? Cuando hizo el programa de formación de directores, a la vez la región, de esta región, puso un programa de formación en gestión, pero más el lado financiero, si quieres llamarlo, a los directores. Y para no quedarse corto, el gobierno local de uno de los distritos de esa región dijo, vamos a hacer un curso sobre habilidades blandas. El director no tenía tiempo ni para ver a sus alumnos. Entonces tú dices, ¿por qué hacen lo mismo? Claro. Si tienes recursos, apoya cosas que de repente el Estado no puede hacer y que esté orientado a la política pública y esté orientado incluso a enfoques o líneas de trabajo, componentes que el ministerio no lo puede hacer o porque no la ve o porque simplemente no le dan los recursos. Entonces yo meto los recursos que tengo a esos componentes y complemento. Absurdo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener esa visión de sectorización. Yo insisto en el tema del trabajo de las municipalidades y por qué. Porque tenemos el mismo escenario que con el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Todo es el tema de ministerio moda de la también, mujer. Tema de mucha hoy, moda. lamentablemente, ¿no? Y desgraciadamente tampoco le damos el adecuado enfoque ni el adecuado tratamiento. Las municipalidades piensan que una charla es una forma de abarcar el tema de violencia. O sea, la lucha contra la violencia es transversal y nos incluye a todos los del Estado y a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la municipalidad sí tiene mecanismos donde puede socializar, digamos, las normas, ¿no? Y puede hacerla llegar de manera empática, comunicativa, ¿no? A la sociedad, a la comunidad, a los vecinos. De eso se trata también con el tema de la violencia escolar. O sea, en cada hogar vamos a tener o padres de familia o tutores, responsables de menores de edad. Entonces, nosotros tenemos campañas comunicacionales, por ejemplo, para la cobranza de arbitrios. Cuando están en época de cobranza, te llega todo tipo de comunicación. Por correo, por mensaje, Exacto. por un poco más. Exacto. Y llegan Así es. llegas a tu dormitorio, abres la sábana y Exacto. ¿Y por qué no hacer? Paga tus impuestos, paga tus arbitrios. Totalmente. ¿Y por qué no hacer lo mismo con el tema de la violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia escolar, ¿por qué también no utilizar esos mecanismos comunicacionales para hacer llegar un poco de formación a los padres y tutores, ¿no? De cuáles son estos cuidados, de cuáles son, digamos, los mecanismos preventivos, en qué consiste esta estrategia nacional, ¿no? Los protocolos. Hay formas de comunicar de manera amigable también estas normas. Tienes toda la razón, o sea, ¿por qué no hacer esto? Y yo creo, una teoría perversa, la que voy a decir, pero es que conviene no hacerlo. Porque en la medida que esto sea más común y la gente conozca más del tema, la gente va a gritar más por esos derechos. Así es. Y si tú quieres un pueblo que sacarlo de su ignorancia, pues no conviene, pues, porque, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no tienes los medios donde programas y N cosas, se acaba el rating, se acaba el morbo. Así es. Porque, y bueno, si bien el tema
es el tema de educación y violencia escolar. En el otro bloque me gustaría conversar por tu experiencia con el tema de mujer, ¿no? El tema de violencia de mujer. Supuesto. Y hemos visto en los últimos, en lugares del Estado, en el Congreso, casos de violencia y acoso que se escucha y todo esto, pero en el fondo es un circo, yo lo llamo, porque escuchas muchas opiniones, todos hablan, Así es. y el rating sube, Así y es. mañana, tarde y noche escuchas el chat, ¿no? El famoso chat que ahora que está... Así es. Entonces, pero ya, ok, señores, el chat, el que si le dijo amigo o no amigo, si consintió o no consintió. Vamos al morbo. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué no vamos a la raíz del problema? Y es que ahí también pues los medios de comunicación no cumplen su perspectiva social, tienen una misión social por ley, Por o sea, supuesto. por ley, ¿ya? O sea, están incumpliendo hasta la ley. Entonces, también el tema de la prevención de la violencia escolar también es una chamba, tarea por ejemplo, lo que tú estás haciendo acá, esto es un medio de comunicación, es una radio, porque esto mismo no lo hacemos en radios de señales abiertas, ¿no? En los canales de televisión, ¿por qué no dedicarle 2, 3 minutos a una tanda comercial? Que le dedicas una tanda comercial a un tema informativo sobre el tema de prevención de violencia escolar. O sea, el tema aquí es de que, como bien dices tú, nos movemos demasiado por los intereses económicos y los intereses políticos. Entonces volvemos nuevamente al tema cultural. Así es, ¿no? al tema social y todo ello. Así Bien, es. vamos a ir a una pausa y vamos a tratar el tema de la violencia de la mujer. Aprovecho que estás aquí y sabes de este tema. Es oportuno que las madres de familia, las personas, las mujeres y también los varones, ¿no? Porque tenemos que saber, Claro. porque creo que nos involucra a todos, Así es. no es solamente que les involucra a las mujeres. Así es. Nosotros, los varones, estamos metidos en el problema porque también son nuestras compañeras. Yo soy casado, tengo una mujer, tengo una esposa, estoy orgullosamente casado y amo a mi esposa, pero y tengo una hija. Entonces, hombre, algo hay que saber sobre esto porque Así somos es. parte del problema, ¿no? Totalmente. O parte de la solución, depende de cómo lo veamos. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Bien, volvemos queridos amigos, Hablemos de Educación, estamos con Elizabeth Sea y aprovechando Elizabeth tu expertise en el tema de violencia escolar, hemos hablado, el tema de la violencia contra la mujer. Es un tema que no podemos dejar de tocarlo, así sea un programa educativo, porque tiene que ver con educación, señores. Así es. No tiene, porque todo el mundo se llena la boca diciendo es un problema educativo, es un problema que la sociedad, ¿no? Ok, señores, si es un problema de la sociedad y un problema educativo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a la raíz del problema? Porque la raíz del problema, como decía, no es el chat, la raíz del problema no es si tuvo rating o no tuvo rating, si le dijo amigo o le dijo o consintió o no consintió. La raíz del problema es mucho más al fondo. ¿Cuál sería la raíz del problema para ti? En primer lugar, decir que es un problema multicausal, ¿no? Y es un problema de salud pública. Es algo que nadie lo dice y es así. Por concepto, la violencia contra la mujer es una problemática de salud pública y multicausal. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de la afectación del proyecto de vida de una mujer. Es decir, esa mujer, a partir del momento en que sufre violencia, no va a poder desarrollarse plenamente, integralmente, como cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema de la violencia? Que es una violencia estructural. O sea, tendríamos que ir pues desde la crianza, ¿no? Tendríamos que ir desde la formación de los niños, de las niñas, porque nosotros tenemos que ver es por qué una mujer sufre violencia, por qué muchas veces las mujeres consentimos y toleramos la violencia y por qué la sociedad también lo tolera. Porque violencia no solamente es la física, la violencia psicológica, que es el tipo de violencia que más se da en contra de las mujeres, es una violencia tolerada y se tolera a través de comportamientos sociales, de estereotipos. Hay conductas que nosotros muchas veces no reparamos que es una conducta que orienta hacia la discriminación y hacia la violencia hacia una mujer, ¿no? Cuando, por ejemplo, le decimos a una niña, ¿no? Tú vas a tener que lavar, ¿no? Los platos de tu hermano, ¿no? Tiéndele la cama al hermano, ¿no? Tienes que hacer lo que tu papá te dice, tú sí tienes que regresar temprano, tú te tienes que casar, ¿no? Tú no puedes estudiar esto, lo otro. Entonces,
ya comenzamos a crearle barreras a las mujeres desde Así muy es. temprana edad, ¿no? Vamos al caso de los hombres. También pasa que, como es un tema transversal y es un tema multicausal, vamos a encontrar una casa en la cual esa mujer que recibió toda esa información de una educación machista le va a decir a su hijo, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres... bueno, tú sí puedes, tú tienes que trabajar, mantener a la mujer, ¿no? La mujer no puede trabajar, el hombre tiene que trabajar, tú sí puedes llegar borracho, tú sí puedes hacer esto, entonces más concesivo Sí, con ellos, ¿no? Y con la mujer no, entonces vamos formando nosotros los estereotipos y la totalmente. sociedad lo tolera, ¿no? Tú bien dices ahora, por ejemplo, cuando hemos visto este caso de los chats de Sí. este congresista, hemos visto pues cómo a la víctima se le atacaba diciendo qué mujer decente le escribe a un hombre casado a las 12 de la noche, como exculpando todo lo que hemos visto en el chat y la forma de dirigirse hacia la mujer, ¿no? Entonces, vamos, lo toleramos, lo aguantamos, ¿no? Y lo difundimos. Entonces, ¿dónde tiene origen la violencia? Es una pregunta que muchos todavía no podemos responder, pero todo apunta a cómo nosotros vamos adoptando patrones de crianza. De ahí comienza. Viene de la familia, en el Viene fondo, de desde ahí. todas maneras. O sea, no le echemos la culpa a la escuela, porque en la No. escuela ya el chico ya va llegando No, con estereotipos. no, el no, niño. no, en la Es en escuela la no se escuela, en forma. la casa, cuando Así tú es. vienes que un padre Así violento es. o una madre violenta, porque también se da el Así caso, para es. ser equitativos, igualitarios, y no digamos que tengamos una tendencia, es así, Así es. ¿no? O los estereotipos que tú bien has mencionado, ¿no? Y vas formando, ¿no? Así Porque yo es. me acuerdo, por ejemplo, hace años atrás, cuando yo he hecho artes marciales, por ejemplo, ¿no? Y he hecho judo muchos años, y me acuerdo que a mí me tocó, a mí me pareció bien loco, y parecía bien loco que había mujeres judocas. Y decía, ¿mujer? O sea, claro, o sea, sí Todavía, hay. claro. Y lo hay. Y uno se sorprende. Y hay Así es. karatecas, y en fin, o Así el es. fútbol. Así es. Ya como padre me ha pasado. Mi Así hija, la mayor, le gusta el fútbol. Así Y es. quiso hacer en vacaciones útiles fútbol, se compró sus chimpunes y todo. Claro, los abuelos, esto decían, ¿cómo que fútbol? Pero si es una niña. Claro. Ella que vaya a hacer ballet. No la vayas a criar machona. Así es. No, viene siempre una recontra recomendación. femenina Así y es. linda, mi hija, y Así jugando fútbol. ¿Qué tiene Así de es. mal, señores? Así es. Las damas no pueden juegan jugar fútbol. Así Oye, es. tienen derecho a jugarlo, o Así sea, no es. pasa nada. Así O sea, es. ok, Porque- y cada uno es responsable de sus cosas. Porque ¿no? estamos acostumbrados a sexualizar a la persona. Lamentablemente, sí. Masculino, femenino, hombre, mujer, pero no persona. Y Exacto. nosotros tenemos que comenzar a trabajar la discriminación desde el punto de vista que todos somos personas, somos seres humanos. Así es. Y todos los seres humanos somos iguales en derechos. Si es que la educación no comienza ahí, desde ese punto tan medular y esencial, mira, tu enfoque de género, lo único que va a hacer al transversalizarlo, si tú no tienes la idea clara que estamos hablando de seres humanos, lo único que va a hacer es pervertir el sistema de prevención. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a establecer patrones, ¿no? Queriendo insertar con muy buena decisión, con muy buena predisposición el enfoque de igualdad, pero lo único que vas a hacer es no conciliar las ideas y no poder combatir el tema cultural. Entonces, si tú quieres insertar un enfoque de género en la educación, antes que eso, primero tienes que enseñarle a ese niño y esa niña que son seres humanos y que merecen respeto solo por el Por el hecho simple de hecho de ser ser seres ser humanos. humano, ¿no? Entonces la sensibilización comienza ahí. Tenemos un escenario de crianza machista todavía, ¿no? Donde creamos, ahí se originan los estereotipos y entonces llegas a la escuela donde te dicen el enfoque de género. Pero vamos, y en la casa tienes otra cosa. No, enseñemos a los padres, ¿no? Que lo que están criando son futuros ciudadanos y esos futuros ciudadanos van a ser focos perversos de violencia. Entonces, nosotros tenemos que criar con otro tipo de criterio, ¿no? Desde el tema de las responsabilidades, desde el tema de los derechos de ambos, ¿no? Comenzar no a hacer las diferencias. Las diferencias, que ya son más que nada, reglas de discriminación se establecen desde la casa y eso es lo que hay que comenzar a superar. Es interesante lo que estás diciendo porque a veces, bueno, la terminología que has dado, el enfoque de género, que se escucha muchísimo,
muchísimo y creo que hemos perdido el tiempo hablando y seguimos hablando sobre esto Sí. y el ministerio sigue intercado, Sí. líneas de... O sea, a ver, señores, antes de hablar de ideología del género, que no es lo mismo que enfoque género, dicen, la pregunta es, ¿quién es la persona que se educa? Así es. ¿Quién es el ser humano? Es el ser humano el que se educa, Así ¿no? es. Ok, listo. Partamos por eso, que es un Así ser es, humano, así es es. una persona que tiene derechos Así es. y tiene deberes que cumplir también. Yo creo que lo que debemos entender es que haciendo una canción del arroz con leche no vamos a lograr que cantándola la internalice un niño mientras siga en ese círculo de estereotipos en el cual se desarrolla y en el cual vive. Entonces, Va a ser una cadena más que va a son tener acciones aisladas que en y el fondo divorciadas. no atacan a la raíz del problema. Así es. La familia es uno de los lugares donde, el lugar fundamental donde Así se es. forma Y nos estamos olvidando de eso. Totalmente. Por otro lado, que la persona que es educada es un ser humano, ¿no? Y tú lo que acabas de mencionar es interesante, el tema de ciudadano, ¿no? Ya anuncio por ahí que se dice que este año los principales congresos educativos que se dan aquí en Lima y seguro en provincias también van a hablar el tema de ciudadanía. Ok, perfecto, ciudadanía, ciudadanos. La pregunta que yo una vez le hice a una persona que trabaja en el Ministerio de Educación, y varias personas en el Ministerio de Educación, en algún momento les pregunté y les dije, ¿qué ciudadano peruano queremos? Así es. No me digas el perfil, egreso, las competencias, que la capacidad de la habilidad. No. Concretiza. ¿Cómo quieres que sea el ciudadano peruano? Porque lo que formamos en el Ministerio de Educación, no en el Ministerio, sino en las escuelas y en las familias, es el próximo ciudadano peruano. Así es. O sea, yo quiero un ciudadano peruano que no tire la basura en la calle, que sepa reciclar. Ok. Así es. Ya. Cuando tú formas en la escuela un ciudadano consciente de sus deberes y derechos, ¿puede superar la violencia? Claro que sí. Y la violencia estructural, ya no solamente un tema Así de es. mujer, la violencia en general. Entonces, nosotros nos estamos olvidando de eso, ¿no? Cada vez tenemos ciudadanos más inconscientes y ciudadanos que en vez de querer cumplir la ley, buscan la forma de sacarle la vuelta, ¿no? A la ley para poder hacer su voluntad. Sí, totalmente. Entonces, hay criterios ahí que no se han desarrollado en este fortalecimiento de ciudadanía, el principio de autoridad, por querer justamente aplicar un enfoque de género de manera muy permeable y flexible, el principio de autoridad de los padres de familia se ha perdido. Totalmente. Se ha perdido completamente ese concepto en la educación. Y queremos hacer horizontalizar la educación cuando el principio de autoridad no tiene nada que ver con violencia, no tiene nada que ver con coacción, tiene que ver con valores. Y eso es algo que los ciudadanos están perdiendo. Te digo, yo soy docente universitaria y hoy día me pasó algo. Yo no he salido de la clase y el reglamento dice que mientras el docente no abandona la clase no pueden entrar los alumnos de la otra clase. Como veían que ya había terminado mi sesión, se abrieron las puertas y entraron. O sea, no respetan. Le digo, hay un adulto, hay un docente dentro, salgan. Y yo los tengo que sacar. Lo que no aprendieron en la casa, que es respetar, Totalmente. tocar. ¿Podemos entrar, doctora? Así No. es. Entra. Entra nomás. Ese es el problema. Entonces, ahí tenemos adolescentes, jóvenes ya en la universidad, que sí, mañana más tarde no solamente van a ser ciudadanos irresponsables, ciudadanos que no obedecen las normas, sino también ciudadanos que pueden cometer actos de violencia. Y lo vemos claramente, y la violencia no solamente se ve violencia contra la mujer, violencia es. escolar, lo vemos, la violencia cómo manejamos en el país. Así es. O sea, es increíble los niveles de violencia que hemos llegado aquí. Totalmente. La forma como se maneja es el claro reflejo de cómo estamos como sociedad, creo Así yo. es, Es así terrible, la verdad que tierra de nadie. Así es. Yo he tenido la suerte de manejar en otros países. Con envidia lo veo, con envidia, pero también con mucha esperanza que aquí se puedan hacer las cosas de otra forma. Porque si no, esto es... Entonces dices, violencia por todos lados, comen violencia, videojuegos, violencia, todo es violencia. Obviamente la violencia ya se hace parte de tu vida, ¿no? Lo que pasa es que no trabajamos el problema, vuelvo a repetir, como problema de salud pública. Exacto. O sea, la salud emocional no la trabajamos con los alumnos y no la trabajamos tampoco con los demás miembros de la comunidad, ¿no? Sí. Con los padres de familia. O sea, esa salud emocional está descuidada, porque esos niños pueden haber sufrido algún tipo de violencia también en la casa, ¿no? Totalmente. Posteriormente tienes un agresor.
aquel que agrede a una mujer es porque generalmente ha tenido un escenario, una historia de violencia detrás, o ha estado en un entorno violento y no ha tenido las herramientas para poder salir de ese entorno. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos emocionalmente cómo está ese ser humano y cuál es el tratamiento que el Estado peruano le da a la violencia psicológica y a la salud mental en el Perú. Ahí te Entonces, un tema bien ese difícil. es un tema que nadie medular, que nadie lo toca, pero es medular en lo que es el tema de violencia a la mujer. Totalmente. O sea, no solamente normas. Una de las raíces es la familia y el otro es ese tema. Por supuesto, no solamente son normas, casas refugio, no solamente capacitar fiscales y jueces, sino también el tema de la salud emocional y la salud mental de las personas. Totalmente. ¿Qué tipo de política pública tenemos orientada a eliminar la violencia, a combatir la violencia desde el punto de vista de la salud mental? No hay. No hay y debe de ser transversalizada intersectorialmente. Tenemos solamente como gran principio o enfoque de salvavidas al enfoque de género. Pero eso no va a solucionar el problema. No lo va a solucionar mientras no trabajemos, vuelvo a repetir, como un problema de salud pública. Totalmente de acuerdo, Elizabeth, totalmente de acuerdo. Bien, la verdad que bien interesante lo que hemos tocado desde derechos humanos, hemos tocado el tema de la accesibilidad y que los padres entiendan que no es lo mismo acceso que cobertura, por favor, no es lo mismo. A veces lo venden como lo mismo y no lo es. Entiendan que la cobertura sí estamos mejorando, pero el acceso no quiere decir que... lo que tú acabas, lo que mencionábamos, ¿no? El tema de los niños inclusivos. Fíjense bien, diferencien bien los conceptos, por favor, no nos dejemos engañar, porque detrás de conceptos hay toda una ideología y todo un pensamiento detrás. ¿Ok? Eso es importante. Y el tema de la violencia escolar, por favor, violencia escolar no necesariamente es bullying, solo es bullying, porque es más allá de eso. ¿Sí? Definitivamente es más allá de eso y tenemos diferentes tipos de violencia. Lamentablemente, cuando el agresor es un docente o una autoridad. No, eso ¿no? Queda marcado. Queda marcado. Ojalá que no se siga produciendo ello. Porque si no, ese niño ya es un futuro agresor, definitivamente. El docente marca mucho en la historia de las personas y marca incluso más que un padre, muchas veces, o una madre. Entonces, fijemos la responsabilidad que tenemos los docentes a la hora de formar y a la hora de recibir a estos niños. Es importantísimo, o adolescentes que ya están en el proceso de formación. Bien, Elizabeth, unas últimas palabras, algo que nos quieras decir y compartir, por favor. Claro, bueno, a todo tu público, definitivamente tener... primero felicitarte por esta iniciativa y decirle al público de que busquen informarse a través de este tipo de iniciativas, que no son muchas, ¿no? Pero buscar los medios de información adecuados para conocer temas, problemáticas tan importantes como los que hemos tratado el día de hoy, como es el tema de la violencia escolar y el tema de las personas con discapacidad. No olvidemos además de que la labor de prevención de la violencia y de garantizar derechos en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres comienza con nosotros, porque con nosotros, con la sociedad, comienza el cambio. Así es, con la sociedad comienza el cambio. Así es. Y gracias por las felicitaciones, pero en realidad este es un espacio abierto para todos, para personas que quieran seguir apostando por el tema educativo, seguir apostando por el país. Ojalá que poco a poco avance el instituto. Si algún día te toca ser ministra, bueno, ahí tendrás trabajo que hacer seguro y implementar mucho para el bien del país. Siempre al servicio del país. Muchas gracias, Elizabeth, ha sido un gusto y volvemos en próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.